Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo se encuentran? Bien, qué bueno, pues es un gusto saludarlos y ver que al final, entre la lucha si venía o no venía, pues triunfó el sí vino. Entonces, vamos a la palabra, ¿qué le parece? Abran su Biblia, por favor, ahí en Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 12. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 28 al versículo 34. ¿Ya lo tiene? Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada. El tema que vamos a tratar en esta tarde yo le he puesto precisamente: no estás lejos del reino de Dios. Y nos vamos a basar un poco en la historia de este escriba. Cierre sus ojos, vamos a hacer una breve oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia, a mí para hablarle y a usted para escucharle, ¿parece? Padre bueno, te damos muchas gracias porque nos has traído hasta tu presencia, no de manera individual, de manera forzada, sino que hemos venido con una misma mente, con un mismo corazón, para aprender de ti, para adorarte con todo nuestro ser, para ser edificados en tu presencia. Y lo hemos hecho de una manera voluntaria, Señor. No queremos que el tiempo que pasamos aquí sea infructuoso. Queremos tener un corazón abierto y dispuesto a ti, y que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones. Ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra, y dame la gracia a mí, Señor, para poder hablar lo que tú has dispuesto en esta tarde, para que tu iglesia pueda ser enseñada. Que tu palabra vaya y penetre los corazones y nos haga ver la condición de nuestras vidas para ser diferentes, para ya no andar en la misma condición, sino que tú puedas ser el todo en nosotros y eso se vea reflejado en toda nuestra manera de vivir. Que el mundo pueda conocerte a ti a través de nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Señor, por tanto amor y tanta paciencia que cada día muestras para con nosotros, esa misericordia que se renueva cada mañana. En el nombre de Jesús, llena este lugar con tu presencia y danos la gracia para que se cumpla el propósito por el cual tú nos has reunido en tu nombre. Amén. No estás lejos del reino de Dios. Es necesario que como cristianos tengamos un correcto entendimiento del Evangelio. De otra manera no podemos entrar en el reino de Dios. La vida cristiana se basa precisamente en entender correctamente lo que es el Evangelio y todo lo que el Evangelio implica. No tiene que ver con asistir a una iglesia, no tiene que ver con cargar una Biblia bajo el brazo, no tiene que ver con haber nacido en una familia cristiana, no. Tiene que ver principalmente con el entendimiento correcto del Evangelio. Ese es nuestro acceso al reino de los cielos, lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz, el por qué lo hizo.
lo cual implica quién es Dios y quiénes somos nosotros, cuál es la posición de Dios y cuál es la posición nuestra ante este hecho. Se trata de conocer a Dios y no conocer de Dios, que son dos cosas totalmente diferentes y que están alejadas de un extremo al otro, la una de la otra. Se trata, repito, de conocer a Dios y no conocer de Dios. Conocer a Dios nos adentra al reino de los cielos. Conocer de Dios solamente nos mantiene cerca, pero nunca nos va a servir para poder entrar. Aquí es bueno preguntarnos si nosotros conocemos a Dios o conocemos de Dios. ¿Estás cerca o estás dentro? De eso depende, mi hermano. Para entrar al reino de Dios se necesita conocer a Dios, y esto es de una manera íntima y personal. Jesucristo lo expuso en su oración sacerdotal en Juan 17, donde dijo: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, nosotros necesitamos confirmar nuestra vida cristiana con este correcto entendimiento de que estamos conociendo a Dios, no solamente estamos conociendo de Dios. De otro modo, estaremos cerca, repito, pero no dentro del reino de Dios. Ahora, la palabra de Dios contiene muchas, pero muchas advertencias. Y ninguna de ellas está escrita por casualidad. Todas las advertencias que la palabra de Dios contiene, dice la Escritura, que deben de servir como ejemplo para nosotros hoy en día. Que por eso quedaron escritas en la palabra de Dios. Jamás podemos llegar a decir: lo que le sucedió a ellos no me sucederá a mí. Las palabras que Jesús le dijo a este escriba jamás me las diré a mí. Porque precisamente Pablo dijo en su carta a los Corintios que son puestas como ejemplo para nosotros. Como ejemplo. Por eso quedaron escritas. A los hermanos en Roma les dijo que se escribieron para nuestra enseñanza, para que no caigamos en las mismas condiciones en las que ellos cayeron. De manera que toda la enseñanza de la palabra de Dios debe de ser tomada como de parte de Dios y de manera personal a mi vida. No como un hecho que ocurrió hace casi 2000 años, pero que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, porque yo sí vengo a la iglesia, porque yo sí oro por los alimentos, porque yo sí ofrendo. Debe de ser tomada como de parte de Dios y para beneficio propio. ¿Quién es el que se beneficia al escuchar la palabra de Dios? ¿El pastor? De manera personal, cada uno. Si tú quieres escuchar, te beneficias de esa palabra. Si recibes la advertencia, te beneficias. Si la examinas, la pones en tu corazón y cambias conforme a lo que está escrito, tú te beneficias y nadie más. Después puedes llegar a ser utilizado por Dios, pero de principio el beneficio es personal. Por eso tú debes de aprender a escuchar atentamente la palabra de Dios y debes recibirla como de Dios mismo, no como de nadie más. El relato de Jesús y el escriba, esta historia que Jesús quiso dejar plasmada en los evangelios, nos deja a todos nosotros al día de hoy precisamente eso, una fuerte advertencia con la finalidad de que aseguremos nuestras vidas en Cristo Jesús, para que estemos preparados para aquel día en el que vamos a estar frente a frente con el Señor de la gloria. Así como también para manifestar en toda o con toda nuestra manera de vivir ese olor grato delante de Dios y poder llegar a ser instrumentos de edificación a la iglesia. Y también que nuestra vida sea un aliciente a otros para que se animen también a buscar a Dios de manera genuina y de manera profunda.
Nosotros tenemos que ser parte de esta labor, de esta obra de parte de Dios. Y hay una advertencia fuerte, hermanos, en lo que acabamos de leer. A través de su encuentro de Jesús con este escriba, en donde le dice: no estás lejos del reino de Dios, conoces de Dios, ahora tienes que conocer a Dios. Ahora tienes que adentrarte a una relación íntima y profunda con Él, para que estés dentro y no solamente cerca. Es como lo siguiente: imagina que tú estás pasando por un restaurante donde cocinan la mejor y más deliciosa comida del mundo. ¿A cuánto les gusta comer? Los que no levantaron la mano, ni se quejen de que no los invitamos, ¿eh? Ay, ni nos invitan. Tú dijiste que no te gustaba comer. A ver, otra vez. ¿A quién les gusta comer? Bueno, ya levantaron. Vayan con Andrés, él los va a invitar. Imagínate que tú estás pasando por el restaurante donde cocinan la mejor y más deliciosa comida del mundo. Y pasas tan cerca que puedes oler tan exquisitamente que solo puedes imaginar lo rico que sabrá aquello que estás oliendo. A ver, todos hagan así. El menudo de abajo, ¿verdad? Está tan exquisito que solamente te imaginas cómo puedes saber aquello que huele tan rico. Pero la única manera en la que tú puedes comer aquella comida y descubrir el sabor de aquello es entrando y comiendo. No hay otra forma. Puedes estar cerca y puedes oler aquello que es tan exquisito, pero jamás vas a saber a qué sabe si no lo comes. Y jamás lo comerás si no tomas la decisión de entrar en aquel restaurante. ¿Cuántos han escuchado aquella frase que dice: ya me llené de solo olerlo? Bueno, es una mentira. Nadie se llena de oler. Tienes que comer para estar saciado. Pero esto es precisamente lo que muchas personas, incluyendo muchos supuestos cristianos, están viviendo. Solamente están cerca, oliendo el reino, pero no están entrando y participando de ese reino. Solamente lo huelen. Lo huelen a través de la vida de Jesús, lo huelen a través de la vida de los santos hombres de Dios, lo huelen a través de la vida de los hermanos que son piadosos. Y creen que se llenan con el olor, pero no lo están haciendo. No están participando del reino de Dios. El problema está en que muchos se conforman solamente con el olor. Muchos solamente se conforman con oler las cosas y piensan que con eso es suficiente. Saben que huele bien y saben que posiblemente ese olor les asegura que sabe también bien, que es rico, pero se niegan a entrar y comer. Se siguen convenciendo a sí mismos que esa experiencia de oler solamente es suficiente, que no es necesario probarlo. ¿Cuántos han pasado por un restaurante que tiene una apariencia de ser muy caro? Que pasas por un lugar y dices: no manches, va a estar carísimo. Y no entran porque piensan que si entras, saldrás con mucho menos dinero en tu bolsa. Y mejor prefieres no entrar. O piensan que quizá no vale la pena entrar y gastar tanto en una comida que quizá va a estar sobrevaluada. ¿Sí les ha pasado? Bueno, la cuestión está en que en el reino de Dios
para entrar y disfrutar de ese reino, comer del reino, no se necesita un pago, porque el pago ya fue dado. Tú puedes pasar y ver el reino y decir, no, es que es muy costoso. Pero el pago ya fue dado. El pago ya fue dado. Tú puedes entrar porque Cristo Jesús pagó por nosotros, con el fin de que el mundo pudiera disfrutar de las delicias del reino de Dios. Él lo pagó. Hay un restaurante que se llama, ¿cuál de todos? La Barca Argentina, ¿sí lo han escuchado? ¿Sí? O el Fogón del Pibe, ¿sí lo han escuchado? ¿Cuántos han ido? Ya qué billetudos, ¿eh? ¿Qué otro restaurante más caro? A ver, los que no. Ay, luego si digo van a decir que soy bien fifí. Bueno, ¿qué tal si tú pasarías por ahí y dices, y te invitan a entrar, oye, aquí está bien rico, pásale y come? Y tú, no traigo dinero, ¿cómo crees? Y te dicen, pero ya está pagado, tú siéntate y come lo que quieras. Ya está pagado. Y tú, no, ¿y qué tal si es una broma? ¿Y qué tal si llego y no está pagado y al rato tengo que empeñar mi acta de nacimiento? Bueno, es que en el reino de Dios no es así, hermanos. El reino de Dios nos dice que Jesús pagó por las delicias que nosotros podemos disfrutar en ese reino. Ciertamente se requiere esfuerzo, porque Jesús dijo claramente que es necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, que es imitarle. Lo cual equivale a lo mismo que tomar decisiones determinantes. Eso es lo que requiere el reino de Dios, decisiones determinantes, para alcanzar el fin que el Señor Jesucristo espera de nosotros, que es la salvación de nuestras almas y una vida en su reino. Pero muchos siguen conformándose, repito, con el olor de ese reino, en lugar de adentrarse y comer de él, de disfrutar de las delicias. En el Salmo 36, versículos 7 al 9, en la versión Palabra de Dios para Todos, el salmista expresa lo siguiente: no hay nada más precioso que tu fiel amor. Muchos no han disfrutado de ese amor tan precioso de Dios. Y se nota en que no lo dan a otros. No hay nada más precioso que tu fiel amor. Lo pueden oler en otros hermanos, lo pueden oler en Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz, lo pueden oler en la vida de los apóstoles, los discípulos. Salmo 36, del 7 al 9. No hay nada más precioso que tu fiel amor. Los seres humanos buscan protección bajo tus alas. Se alegran con todo lo bueno que hay en tu casa y les permites beber de tu río de placeres. Tú eres una fuente de vida y vemos la luz porque tú nos iluminas. Eso que experimentaba el salmista lo podemos experimentar tú y yo, si estamos dispuestos a entrar. Pero muchos siguen oliendo nada más. También el profeta Isaías dijo en cuanto a esto en Isaías 55: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Y luego dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con los manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Nuevamente el Señor invitándonos a participar de su mesa. Algo que Él pagó para que tú y yo podamos disfrutarlo.
pero muchos se siguen negando a entrar a esa mesa porque se conforman con lo que ellos creen que es suficiente, el olor del reino. Hay muchos cristianos que están desperdiciando el tiempo pensando que están dentro del reino de Dios, pero solamente se han acercado. Oler, mis hermanos, no es comer. Oler no es comer. En la vida natural, si tú hueles, repito, no te llenas. En el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Si tú lo hueles, no vas a experimentar todo lo que Dios quiere darnos y hacer con nosotros. Muchos, repito, solamente se han acercado al reino, tienen conocimiento, hay una buena moralidad, hay buenas intenciones, hay una curiosidad sincera por ver el obrar poderoso de Dios. Pero aún con todo esto, no están dentro del reino de Dios. Muchos no están dentro. Ahora, la pregunta obligada aquí es, ¿qué es el reino de Dios? No, ¿el reino de Dios no es ir a la iglesia los domingos? No. Entonces estoy fuera. Porque era lo que yo creía que era estar en el reino. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, en Romanos 14, 17, Pablo da una definición muy simple, muy clara de lo que es el reino. Lo dice con base en el contexto de lo que los hermanos en Roma estaban viviendo, estaban enfrentando. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida, ni bebida, ni vestido. Es decir, el reino de Dios no consiste en cosas materiales ni en la abundancia de todo ello. No. El reino de Dios no consiste en si tienes casa propia o no tienes casa propia. No consiste en si tienes muchos pares de zapatos o no. No consiste en qué tipo de carro tienes. No consiste en absolutamente nada de lo temporal y pasajero que si bien puede llegar a satisfacer por un momento tu vida y a facilitarte las cosas, no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y nada es nada. Sino, dice, en la justicia, el gozo y la paz de Dios que gobiernan todo el ser de una persona. Eso tiene que ver el reino de Dios. Ahora, ¿dónde compras la justicia? ¿Dónde compras el gozo y la paz? Pues no puedes, eso lo da Dios. No puedes comprar estas cosas en un Oxxo ni en un, ¿cómo se llama el del muchacho este pecosito? ¿Uber? No puedes. Porque el reino de Dios no consiste en ninguna de las cosas que tú puedas obtener por tus propios méritos o por tus propios bienes materiales. No está más cerca del reino una persona que tiene abundancia de bienes materiales que una que no tiene nada. Aunque nosotros creamos que alguien adinerado es prosperado por Dios. Y crea que por su dinero está bendecido por Dios y está bendecido por Dios, entonces está dentro del reino. Puede estar completamente alejado de la verdad. El reino de Dios es justicia, gozo y paz, gobernando todo el ser del hombre. La justicia, el gozo y la paz de Dios. Ahora, sabiendo esto, hermanos, tenemos delante de nosotros una muy buena oportunidad para examinar nuestras vidas si realmente estamos dentro del reino de Dios. Si realmente estamos siendo gobernados por Él. O si simplemente estamos cerca. ¿Por qué no haces un autoexamen a tu vida y ves si realmente estás dentro del reino o estás solamente cerca? Si hay una característica de los últimos tiempos,
en el mundo, y que es una fuerte advertencia de parte de Dios, es que con el pasar de los años, los cristianos serían menos cristianos. Los que aman en verdad serían cada vez menos. Los que se inclinan a la maldad, que la maldad no es solamente asesinar, violar, hacer guerra, no, sino también ir en contra de todo lo que es la santidad de Dios, la maldad aumentaría en los últimos tiempos. Se descubriría lo oculto del corazón y muchos corazones saldrían a la luz. Es una señal de los últimos tiempos. Y yo creo que es un buen momento para examinar si estamos dentro del reino de Dios, es decir, si estamos siendo gobernados en la totalidad de nuestro ser por Él, o simplemente estamos cerca, o somos de los que olemos solamente las promesas de Dios, su gobierno, su justicia, su gozo y su paz, pero no estamos participando de ellas. Examinar si somos los de aquellos que conocemos de Dios y de su obra en la cruz, que incluso olemos su salvación gloriosa y huele bien, pero pasamos de largo al ver sus mandamientos. Pasamos de largo al ver sus mandamientos, pasamos de largo al ver la vida profunda de comunión que Dios desea con nosotros, que Dios exige de cada uno de los que son suyos. Es como pasar por ese restaurante donde huele bien y ves a alguien en la entrada diciendo, pásele, todo es gratis. ¿En serio todo es gratis? Sí, pero aquí tiene que pasar así, limpio. Tiene que pasar completamente limpio de su vida, de su corazón, de sus pensamientos. Tiene que dejar esto y tiene que dejar el otro para poder entrar. Pero todo es gratis, pásele. Ay, también tengo que dejar. Si todo tiene que dejarlo, no puede cargarlo. No, ya con el olor fue suficiente, muchas gracias. Y se pasan de largo. A pesar de que es gratis. Conocen de Dios, conocen de su obra, de su salvación, pero al ver sus mandamientos y la exigencia de una vida profunda de comunión, aquella que Dios exige de cada uno de los que son suyos, prefiere pasar de largo. Otro día con más calma. Ándele, aquí lo esperamos cuando guste. Pero nomás tiene 100 años, Después ya no hay oportunidad, si es que los vives los 100 años. Una buena pregunta sería, nosotros en este momento, ¿podemos tener la certeza de que somos parte de ese reino? ¿Se nota en nosotros la justicia de Cristo? ¿Se nota aquella justicia de manera que podemos tener la seguridad de haber sido perdonados por Dios y que por causa de ese perdón ahora buscamos tener una vida semejante a la de Cristo Jesús en toda nuestra manera de vivir? ¿Se nota? ¿Se refleja en nuestra vida diaria el gozo y la paz sobrenatural de Dios que gobierna nuestro ser? Bueno, es que de eso se trata, estar en el reino, si no, ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve estar en un reino en donde gobierna la justicia, el gozo y la paz si nunca experimentamos estas cosas? Si no somos capaces de vivir en la rectitud o buscar la rectitud que Dios demanda de los que son suyos. Si no somos capaces de poder experimentar aquel gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y que nos gozamos en todo ello. Si no podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento,
que guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué sirve estar en el reino si no experimentamos estas cosas? No, el Señor dijo que su reino consiste en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu. Si nosotros estamos en ese reino, tenemos que estar experimentando estas cosas. Si estamos cerca del reino, solamente las olemos. Vemos a otros que pueden permanecer en gozo en las dificultades, que pueden tener paz en la adversidad, que pueden andar en rectitud sin importar lo que les esté aconteciendo, pero nosotros no somos capaces de hacerlo. ¿Estás cerca o estás dentro del reino de Dios? Eres de los que el Señor el día de hoy les dice: oye, no estás lejos del reino de Dios. Yo te aseguro que este escriba pensaba que estaba dentro. Incluso estaba esperando aquel día en el que moriría para ir a la presencia de Dios, mas sin en cambio el Señor le dice: estás cerca, pero sigues estando fuera, porque cerca no es dentro. Cerca puede ser a unos centímetros, pero esos centímetros te siguen dejando fuera del reino. ¿Eres de los que están cerca o eres de los que están dentro del reino de Dios? Este escriba pensaba que conocer de Dios era conocer a Dios. Estaba totalmente confundido, porque, mis hermanos, el mero conocimiento no es suficiente para estar dentro del reino. Conocer de Dios no es suficiente. Fíjense, este escriba que le preguntó a Jesús, que en unos pasajes paralelos dice que le preguntó con una motivación incorrecta para tentarlo o para ponerlo a prueba. Este hombre evidenciaba un pensamiento un poco más alto que la de muchos otros religiosos a su alrededor. Sabía que el Señor pide misericordia más allá de sacrificios. Él lo sabía. Sabía que Oseas, el profeta, había dicho: porque misericordia quiero y no sacrificios. También sabía que el profeta Samuel había dicho que es mejor el prestar atención que cualquier otra ofrenda natural. Él lo entendía. Por eso dijo: estos mandamientos son mucho mejores que todos los holocaustos y sacrificios. Y no cualquiera en su tiempo podía llegar a entender estas palabras. Mas sin en cambio lo hacía. Tenía un pensamiento un poco más alto y profundo que la de otros religiosos de su tiempo, incluso quizá que el sumo sacerdote de su tiempo. Pero ese simple conocimiento no significaba nada y no implicaba que estuviera dentro del reino de Dios. Cuando Jesús habló de Juan el Bautista, él dijo: ¿qué han salido a ver? ¿Un profeta? ¿Han salido a alguien que está clamando en el desierto? Y le dijo: sí, y mucho más que todo eso, les dijo. Porque de los de nacidos de mujer no se ha levantado otro como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque el mero conocimiento, hermano, no nos introduce al reino de Dios. Y no importa cuánto conocimiento pueda llegar a tener una persona, un recién nacido en el Señor es mayor que un religioso de 50 años con todo y ministerio, si no ha entrado en el reino de Dios. Y puede conocer toda la escritura del inicio al fin y puede hacer exégesis de todo lo que quiera, pero si no ha entrado en el reino de Dios, si solamente está cerca y conoce de Dios, un recién nacido en Cristo es mayor que él. Indudablemente. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios se vuelve en muchas ocasiones un argumento para creer que estamos dentro del reino. ¿Cuántas personas no hemos visto que se justifican
por los años que tienen de cristianos. Y eso les impide ver que solamente han olido durante toda su vida a Dios, pero nunca han podido entrar a su misma presencia. Es que yo tengo años en el Evangelio y yo, algunos que he escuchado que dicen, ni es que yo era pastor. ¿Cómo que eras pastor? Es que yo era servidor de la iglesia y es que yo dirigía la... ¿Cómo que eras? Y ya no lo eres. Los años se vuelven un tropiezo para entender que nunca han podido comer de la carne de Cristo Jesús, ni beber de su sangre. Y los mantienen a unos centímetros del reino, pero están fuera, hermanos. Están fuera. Porque tienen un nulo carácter de Cristo, aún con todos sus años, con todos sus ministerios y con todas sus experiencias. Es que yo era misionero. No, hermano, yo iba para allá, iba para allá, iba para allá. Oye, hermano, ¿y qué predicabas? Porque no te veo vivir nada. Solamente les hablabas del olor del reino, pero nunca pudiste llegar a decir, cómelo, porque yo ya lo comí y es delicioso. Es algo indescriptible, solamente puedes alcanzar a entenderlo si participas de ello como yo he participado. No, dicen por ahí que si tú te acercas a Dios en súplicas y ruego y en acción de gracias, su paz que sobrepasa todo entendimiento te va a guardar en tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Pero dicen, yo no sé, tú vele. Pero tú no lo has experimentado. Bueno, a veces, o sea, sí, pero y no tienen ningún argumento para asegurar que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Porque solamente hay conocimiento. Son aquellos que piensan que por hacer la oración del corazón arrepentido ya están dentro del reino. Por conocer simplemente que Jesús murió en una cruz por tus pecados y tú confesarlo con tus labios de una manera superficial, ya estás dentro del reino. Es una locura. ¿Cuánto mal ha hecho al cristianismo ese tipo de doctrina? Yo recuerdo cuando íbamos a las misiones, algo espantoso, hermanos. Regresábamos de las misiones y nos juntábamos para saber cómo nos había ido, y había hermanas y hermanos que después de 20 años de cristianos llegaban diciendo, no, yo gané a 20 para Cristo. Ahorita en estas 2 horitas, hora y media que salí, no, le prediqué a 20 y los 20 recibieron al Señor en su corazón, porque hicieron la oración del corazón arrepentido. Esa persona en su imaginación había ganado a Guadalajara para Cristo o a cualquier otra ciudad. Porque piensan que un conocimiento que sale por sus labios es participar del reino de Dios y no tiene nada que ver. Por eso el autor de Hebreos exhortó a sus lectores diciendo ahí en Hebreos 5:11 al 14, porque estos hebreos estaban tambaleándose en su conocimiento de Dios y del Evangelio de Jesucristo, y les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Qué difícil es explicarle, hermanos, las cosas sencillas del reino a alguien que tiene mucho conocimiento. Alguien que cree que lo sabe todo porque solamente ha olido. No, mira, trae albahaca. No, ¿hay qué más? No, trae perejil. Y con el puro olor sabe lo que trae, pero ¿de qué le sirve si no lo prueba? No, mira, huele a orégano. Sí, ¿qué más? Comino también, laurel. Y puede identificar todas las especies con el puro olor, pero si no lo prueba, no puede dar testimonio de que está rico. Qué difícil es explicarle a alguien así.
Qué difícil, dice, de explicar, pero no porque sea difícil en sí, sino porque ustedes, dice, se han hecho tardos para oír. O sea, cuando están escuchando, creen que ya lo saben todo. Cuando te están escuchando, su conocimiento les hace pensar que no tienen nada nuevo que decirles. Son aquellas personas que les hablas y no, sí, claro, yo lo hago. No, claro, hermano, pues, obvio, hermano. Obvio que si voy en oración, Dios me escucha, obvio. O como yo le decía a una hermana, oiga, hermana, ore a Dios. Pues sí, oro, hermano, ya sé que tengo que orar. Oiga, hermano, ¿no le estará orando a la Virgen de Guadalupe? Porque cuando usted le ora a Dios, cosas pasan. O sea, no es orar a Dios y ya. No, cuando tú vas a Dios y oras y derramas tu corazón, en verdad cosas pasan. No puedes entrar a Dios y salir de Dios igual. Es una locura. Estás orando a un santo del mundo. A San Valentín Elizalde quizá. Y lo único que te puede dar, como dices, es un lobo domesticado. Pero ya hasta ahí vas a llegar. Ustedes se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los años que tenían en el Evangelio, estos hombres, era para que estuvieran siendo ejemplo a otros, pero no estaban siendo ejemplo. Era para que le enseñaran a otros el conocimiento que habían adquirido y la práctica. Pero más allá de estar haciendo eso, estaban claudicando y estaban apostatando de la fe y regresándose al judaísmo del cual habían salido. Y se volvían a esclavizar a todas esas prácticas. Estaban dudando del Evangelio, a pesar de que tenían ya los años suficientes para ser maestros. Miren, muchos cristianos tienen 15, 20 años en el Evangelio y no son capaces de salir a predicar el Evangelio. No saben cómo hacerlo. A veces nos toca salir a evangelizar, que de hecho ayer salieron a evangelizar algunos de ustedes. ¿Cuántos ganaron para Cristo? Y tienen 20 años y no saben cómo hacerlo. No saben transmitir el Evangelio del Señor y comienzan a enseñar, a compartir puro conocimiento, puro olor, porque no saben otra cosa. Lo que Pablo les dice, los que no entienden cuestiones básicas del reino de Dios son niños, o quizás están fuera, ni siquiera son nacidos de nuevo. Los que no entienden cuestiones básicas del Evangelio como el perdón. El perdón es parte de la justicia del reino. Alguien que no participa del perdón está fuera. Puede conocer mucho acerca de la doctrina bíblica, acerca del perdón. Pero si no participa del perdón, está fuera del reino. No está lejos, pero sigue estando fuera. Mira, el perdón es básico, hermano. Perdona y pide perdón. Es básico. No puedes estar luchando con el perdonar o el pedir perdón. Eso ya déjaselo a los que están fuera del reino. Si tú estás dentro, no tienes que luchar con eso. Es la cuestión más básica del cristianismo. El amargarte porque te hicieron, porque fallaron. Vete a vivir a Marte si no quieres que nadie te haga nada. Enlístate para que te manden junto con el robotcito que mandan. Pero los que no entienden del perdón,
posiblemente no estén lejos del reino, pero sigan estando fuera. La ira, la mentira. Mira, grábatelo bien en la cabeza. La mentira no es parte de la justicia de Dios. No puedes echar tus mentirillas blancas y piadosas y rojas o negras, prietas, como las quieras ver. La justicia de Dios no va en armonía con la mentira. Pero muchos no están lejos del reino, siguen estando fuera porque dicen: me sigo echando mis mentirillas, pastor. Es que somos imperfectos, y es que sí, pero cada vez que vas a mentir, el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, te tiene que decir: no mientas, dile la verdad. Si tú no estás escuchando al Espíritu Santo diciéndote constantemente: no mientas, perdona, no te enojes, no caigas en pecado, posiblemente no estés dentro del reino. Cuestiones básicas como el dar. Es que yo me lo gané con el sudor de mi frente, ¿cómo voy a dar? Y ese sudor de tu frente te lo dio Dios para que des. ¿No quieres sudar? Pues tampoco vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Si algo Dios nos ha dado a nosotros es para que lo demos. Y yo se los he dicho en otras ocasiones: ¿cuántos tienen 2 brazos? Bueno, úsalos para servir a los demás. Y si no quieres servir a los demás, mira, amputación. ¿Cuántos tienen 2 pies? Bueno, úsalos para servir a los demás. ¿No te los dio Dios simplemente para que lo estuvieras con tus uñas de niurka? No, te los dio para que sirvieras. Lo mismo con los pies, lo mismo con todo lo que tú tienes. Dios te lo dio para que lo pongas al servicio de Dios y por ende al servicio de los demás. Son cuestiones básicas del reino, pero muchos nada más vuelen a qué, vuelen al perdón, vuelen la ira, pero no saben cómo conducirse en circunstancias como estas. La madurez, hermanos, se determina no por los años que yo tengo congregándome, no porque tanto sé de la palabra, no porque si he leído la Biblia completa 40, 50 veces en mi vida. Dice Pablo que es por el discernimiento de la vida cristiana. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, han aprendido a ver la obra de Dios, han aprendido a ser gobernados por Dios, saben distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Están familiarizados con las leyes del reino de Dios, con el obrar de su Rey, que es Cristo Jesús. Este escriba pensaba que solo por el hecho de saber los 2 más grandes mandamientos ya estaba dentro del reino. Jesús le dice: mira, vas bien y vas muy bien. Quizá muchos otros de tu mismo círculo no saben ni entienden lo que tú me has dicho. No estás lejos del reino. Lo peor que pudo haber hecho este escriba es gloriarse y decir: mira lo que me dijeron, pero no examinar las palabras de Jesús que le decían: sigues estando fuera. Tal como se lo dijo a Nicodemo, ¿no? Si no naces de nuevo, no puedes entrar. Si no naces de nuevo, te vas a quedar fuera. Porque el cristianismo, hermano, no es tan superficial. A veces nos hemos hecho tan superficiales en nuestra vida cristiana, pero el cristianismo siempre tiene que ir más allá. No es tan superficial como te lo dicen. No es tan superficial como lo has aprendido hasta el día de hoy quizá. El cristianismo exige ir más allá. El cristianismo es extraordinario, es decir, es fuera de lo que es ordinario. Eso es el cristianismo.
Porque Cristo Jesús, su Espíritu Santo nos hace actuar fuera de lo que es ordinario para el mundo. El cristianismo es mucho más profundo que una simple confesión de fe. Es mucho más profundo que una filosofía. Mucho más allá incluso que una religión. De otro modo, no podremos entrar en el reino de Dios. Podemos estar cerca, a un paso quizá, pero quedarnos fuera por seguir confiando en lo que estamos haciendo, más allá de abandonarnos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y lo que eso debe de producir en nuestras vidas. Fue lo que le pasó al joven rico. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no le alcanzó, porque seguía confiando en lo que sabía que debía poner por obra. Pero al no estar dispuesto a poner por obra lo que él supuestamente sabía, no le alcanzó para entrar en el reino. Antes se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús le había dicho, despójate de todas ellas. Mira, quizá tú piensas que estás dentro del reino porque el Señor no te ha pedido tus posesiones. Pero ¿qué tal si el Señor te las pidiera? Anda y da todo lo que tienes a los pobres. Ay, no, ese no es Dios. Dios jamás me diría eso. ¿Estás seguro? ¿O estás como el joven rico, triste porque te pidió eso? Dios jamás me pediría que hiciera esto. Un raite no lo quieres dar, hermano. El cristianismo no es tan superficial y podemos estar engañados por el vago conocimiento que tenemos de Dios y no hemos llegado a experimentar a Dios en nuestra vida profunda. El conocimiento o el mero conocimiento no es suficiente. Eso nos mantiene cerca, pero no dentro. Es bueno conocer totalmente porque te acerca y te dice lo que tienes que hacer, la forma en la que te tienes que conducir, pero te sigue manteniendo fuera. Quizá estás más cerca que otros que son ignorantes de la palabra de Dios, pero la cuestión está en que ambos, tanto el ignorante como el que conoce sin haber entrado, siguen estando fuera. Tampoco las buenas intenciones son suficientes. Las buenas intenciones nos pueden jugar chueco en cuanto al gobierno de Dios. Hay vidas cristianas que se basan siempre en buenas intenciones. Pero las buenas intenciones, hermanos, lo que hacen es que nos ponen límites. Este escriba tenía la buena intención de amar a su prójimo, pero creía que su prójimo se reducía al pueblo de Dios, a los judíos. Y hasta ahí llegaba. Tenía una buena intención, pero esa buena intención lo tenía limitado, porque en muchas ocasiones nuestras buenas intenciones se ven marcadas por nuestros deseos y nuestros razonamientos, cosas que nos van a llevar a justificar nuestras acciones. Estar cerca del reino, pero no dentro, no es otra cosa sino tener el conocimiento intelectual de lo que tenemos que hacer, tener la buena intención de hacerlo, pero terminar por hacer menos de lo que teníamos que hacer. Rebajar el estándar de Dios, rebajar las leyes del reino y por lo tanto menospreciar su sacrificio. Conocer que tenemos que amar a Dios. ¿Cómo lo tenemos que amar? Toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, todo el corazón. Lo sabemos, pero no lo llevamos a la práctica. No lo llevamos cuando se nos demanda ponerlo en primer lugar. Tenemos la buena intención de amarlo, pero nos rehusamos a hacerlo de la manera que Él demanda ser amado. Porque, mira, el Señor nunca va a ser el primer lugar
si tú lo antepones las cosas que te gustan, tus deseos, tus comodidades, a Dios. Jamás. Es que, como por ahí decía un pastor, ¿no? Es que hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo torneo de fútbol. Imagínate, ¿cómo podemos llegar a decir que el Señor es nuestro primer lugar cuando lo cambiamos por un torneo de fútbol? O cuando lo cambiamos simplemente porque hay un evento especial al cual tenemos que asistir. Cambiamos su presencia. ¿Cuántas veces a la semana te congregas? Una. Yo también vengo los miércoles, pastor, ¿qué dos? Dos. Son 2 oportunidades en la semana en las que tienes de venir a un lugar donde estás entregando 3 horas. Voy a decir 2, pero como me voy a extender ahora muchísimo, a Dios. Y lo cambias por un evento especial o supuestamente especial. Tienes la buena intención de amarlo, pero no es suficiente. Tienes el conocimiento, pero no es suficiente. Lo mismo pasa para con el prójimo. Puedes tener la buena intención de amar a tu prójimo como a ti mismo, pero no es suficiente si solamente te quedas ahí. No es suficiente si lo estimas a tu prójimo como inferior a ti mismo, en lugar de estimarlo como alguien superior según las Escrituras y el reino de Dios. Por eso, aquel intérprete de la ley le dijo, queriendo justificar sus buenas intenciones, ahí en Lucas 10, del 25 al 29, ¿qué haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo sabía. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero no es tan simple como él creía, porque el cristianismo, mis hermanos, no es tan superficial. Pero este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Inmediatamente después el Señor enseña la parábola del buen samaritano, por medio de la cual el Señor rompe con las buenas intenciones y el intelectualismo que este intérprete de la ley tenía y que le llevaban a pensar que estaba dentro del reino de Dios. Porque la parábola del buen samaritano, mis hermanos, rompe con cualquier justificación que el hombre pudiera tener. Porque esa parábola ilustra perfectamente el amor que tenemos que tener hacia Dios y que se ve manifestado por el amor que le tenemos al prójimo, en donde estamos dispuestos a entregar todo de nosotros por cumplir con este mandamiento, sin importar lo que sintamos, pensemos o deseamos o creamos que pudiera ser, para vivir en el gobierno de Dios, en todo lugar y ante cualquier circunstancia. Mira, los cristianos de buenas intenciones son aquellos que constantemente recitan, no, es que Dios sabe que yo quería hacerlo, pero en ese momento me dolió mi pancita. Dios sabe que yo iba a ir, pero me llegó visita. Dios sabe que yo iba a hacer esto, pero... Y siempre quieren poner a Dios como testigo. Mira, no hiciste una peor elección que poner a Dios como testigo, porque Dios es santo y recto. Y cuando tú dices Dios sabe, lo estás poniendo como testigo y Él sabe en realidad. Él escudriña la mente y el corazón. Preferible que si quieres que las cosas te salgan como tú quieres, pongas algún otro. Pero a Dios, mis hermanos, cuando tú dices Dios sabe, cuidado, porque lo estás poniendo como testigo. Y Él es recto, hermanos, Él es santo.
Dios sabe que yo tenía la buena intención. Es que Dios conoce mi corazón. Dios lo conoce, mis hermanos. Y sabe que no vienen a la iglesia no por cosas de fuerza mayor. Sabe que no vienen por pereza. Sabe que no vienen porque le dan prioridad a otras cosas. Saben que no vienen porque ponen 1000 pretextos. Pastor Chuy decía en su predicación el domingo pasado que a ellos como pastores les ha tocado. Dice, ustedes no saben si yo me desvelé, si estuve enfermo. Ustedes no saben nada. Dice, ustedes más saben que vengo y predico. Dice, y muchos hemos llegado y predicado enfermos de la panza, con temperatura, con eso. Y empezó, tú también, y le empezó a preguntar a los pastores. Y dice, todos dijeron que sí. Porque Dios sabe, Dios conoce el corazón y eso es algo de tomarse en serio. Los cristianos de buenas intenciones son los que ponen pretextos, pero que no son capaces de reflejar la justicia, el gozo y la paz de Dios en toda su manera de vivir. Y han hecho del cristianismo algo sumamente superficial. Ahora, muchas personas pasan así toda su vida, cerca del reino a causa de sus buenas intenciones, pero jamás entran. Jamás. Y se mueren estando fuera, creyendo que que estaban dentro, pero nunca estuvieron dentro. Mira, es como pasar diariamente por una iglesia cristiana donde se escucha que se está predicando la palabra de Dios, o incluso vivir a un lado de una iglesia cristiana, pero nunca entrar a esa iglesia cristiana. Pregunta, ¿de qué sirvió? De nada. O como aquellos que tienen su casa dentro de la iglesia, sobre todo pastores o sacerdotes. ¿De qué sirve que vivas en la iglesia si no estás en el reino? No sirve de nada. Fíjense, yo recuerdo a un hombre que cuando estábamos acá en la esquina, en un localito pequeño, llegó a preguntar, oigan, ¿aquí se enseña la Biblia? Y le dijimos, sí, con gusto, pásele. No, nomás quería saberlo. Y yo, bueno, pero cada día de reunión pasaba y se asomaba. Llegó un punto en el que se llevaba su Biblia, pero no entraba, se quedaba afuera. No recuerdo, pero creo que en una ocasión incluso hasta le pusimos una silla afuera, porque no quería entrar. E incluso en una ocasión llegó, estábamos en la reunión con Morita, se metió y llegó a esa puerta. Entró a ese pasillo. Lo invitamos a pasar, pero dijo, no, gracias. Y se fue. Nunca entró. Nunca. Se quedó a un paso, tan fácil como haber abierto la puerta y haber entrado y tomado una silla. Nunca quiso hacerlo, tenía miedo porque era un hombre que era católico romano. Pudo haber estado a un paso, pero nunca entró. ¿De qué sirve? Y no porque la iglesia sea la salvación, sino estoy tratando de ilustrar que muchos cristianos están así. Muchos que creen que son cristianos están así. Nunca más supe qué pasó con ese señor, ya no lo he vuelto a ver. Y de repente alguien de ustedes, yo era, perdón. Qué bueno, gloria a Dios, hermano. No, ya no lo volví a ver. No sé si murió o no murió, pero si él muere, el Señor le va a decir en el día del juicio, oye, ¿por qué no entraste? Estabas a un paso. No, pues es que yo pensé, tenía la buena intención, tú sabes, Señor, que yo quería, pero no importa. No importa lo que conozcamos, no importa las buenas intenciones, no son suficientes. Tampoco es suficiente una buena moralidad, aunque esa moralidad se base en nuestro supuesto conocimiento de Dios. Porque muchos cristianos están dentro de las iglesias
constantemente expuestos a la palabra, a la voluntad de Dios, pero no hacen esfuerzos profundos por vivir esa voluntad. La viven siempre y cuando no les cause molestia. Se conforman con saber y están cómodos con lo que están viviendo, con su moralidad, sus buenas intenciones, su intelectualismo, pero se incomodan cuando les exiges de más. Es que me quitaron mi herencia. A ver, hermano, Dios tiene para ti una herencia incalculable en los cielos. Pero en los cielos. ¿Y aquí qué? Bueno, pídele al Señor que te quite la vida para que ya te la dé. No, a ver, tranquilo, no te enojes, pastor. No, es que vive como cristiano, hermano. No puedes dejar de ser cristiano simplemente por las cosas terrenales de este mundo. Yo les he contado de una hermana que a mí me impactó mucho su vida, me impacta mucho su vida porque ya está grande la señora, pero es evangelista, la señora es una evangelista de corazón. Y ella siempre nos decía, yo cuando oro yo le digo a Dios, mira, Señor, si quieres mis brazos, tómalos. Si quieres mis piernas, aquí están. Es más, si quieres mis ojos, te los doy. Pero decía, pero nunca me quites la boca, porque todos los días de mi vida hasta que me muera, dice, quiero anunciar tu evangelio. Sí, yo decía, ay, esta hermana, Señor, ya llévatela, no es digno este mundo de ella. Porque no podemos permitir que cosas tan naturales nos quiten el cristianismo, nos quiten el reino de Dios, porque eso es lo que parece que sucede. Porque a la primera en la que hay una incomodidad a los deleites, a la comodidad, hay una renuncia, inmediatamente dejamos de ser cristianos y dejamos de dar frutos dignos de la nueva vida en Cristo Jesús que decimos tener. Es que Cristo para mí lo es todo, Él me salvó, Él me rescató. Y a ver, que se note, mi hermano, que se note en toda tu manera de vivir. Abre tu Biblia en Lucas 13, ya estoy terminando. Lucas 13, versículo 22. No sea que nos acontezca, hermanos, como a este hombre. Lucas 13, 22, voy a leer hasta el 28 y dice así. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Yo les he dicho en otras ocasiones que esta pregunta es una pregunta en donde esta persona lo que quiere hacer es saber si tiene posibilidad de salvarse. Es como si fuera una tómbola de premios, ¿no? En donde te dicen, va a haber una rifa y solamente va a haber 10 premios. Y llegan y preguntan, ¿y cuántos boletos va a haber? Para saber qué tanta probabilidad tiene de ganarse ese premio. ¿Son pocos los que se salvan? Le pregunta este hombre. Y Jesús le dijo, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Esfuérzate por vivir la vida que Dios demanda de ti, para que evidencies que realmente tienes un correcto entendimiento del Evangelio de Dios. Porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque su entrar es por su conocimiento, su entrar es por sus buenas intenciones o su entrar es por su supuesta moralidad. Cosas que dependen de ellos, pero que son muy reducidas y superficiales con respecto a lo que Dios demanda de nosotros por la obra que Él ha hecho por su Espíritu Santo en un verdadero cristiano. Versículo 25, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. No sé de dónde son, pero estuvimos cerca de ti. Sí, pero nunca estuvieron dentro. Porque comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Respiramos a un lado de ti. Pero Él les dirá: les digo en verdad que no los conozco. No sé de dónde son. Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No sé de dónde son. No hay un reconocimiento del rey para con estas personas. No lo hay. Aunque haya estado cerca de ellos, aunque hayan alcanzado oler el dulce conocimiento de Dios, si no llegan a conocer a Dios como debe de ser conocido, van a clamar desde afuera diciendo que abra, pero no va a ser posible. Una vez cerrada la puerta, ya nadie entra. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. No significa te conocí por un tiempo y después dejaste. No, nunca te conocí. Nunca estuviste dentro del reino de Dios. No eres parte de este reino. Por lo tanto, no puedes estar aquí. Porque solamente te conformaste con oler, con escuchar, con asistir, pero nunca llevaste mi conocimiento a una vida personal e íntima. Nunca te preocupaste por esforzarte en tener una relación genuina conmigo. Mis hermanos, no debemos permitir que el intelectualismo, las buenas intenciones, la buena moralidad o cualquier otra posición nos engañen diciéndonos que por tener estas cosas somos parte del reino de Dios. Necesitamos asegurarnos por la fe en Jesucristo que realmente es el Espíritu Santo quien está gobernando nuestras vidas, en lo poco y en lo mucho. De manera que somos movidos desde lo más profundo de nuestro ser a buscar y vivir las cosas de Dios. Somos movidos hasta lo más profundo de nuestro ser a actuar como Cristo Jesús. Aquel escriba se acercó a Jesús para preguntarle con una intención equivocada y jamás imaginó que la respuesta que recibiría de Jesús sería: no estás lejos del reino. Del mismo modo, muchos que tienen puesta su confianza en lo que no es Dios y que evidencian todo ello, llegarán a recibir la misma respuesta. Podemos estar a un paso de entrar, pero no tomar la decisión de dar ese paso. Entonces nos vamos a quedar fuera. Quizá tu problema sea lo económico. Bueno, toma ejemplo de joven rico. Quizá tu problema sea el resentimiento, la amargura. Bueno, perdona, porque en eso se basa el reino de los cielos. Y esa falta de perdón te va a evitar entrar. Esa codicia, esa avaricia, esa lascivia que no has querido soltar te va a dejar fuera del reino. Porque el Señor pide que te despojes de todo eso para poner tu confianza solamente en Él, para que entonces puedas entrar. Para que puedas comenzar a conocer a Dios verdaderamente y no solamente de Dios. No es suficiente con querer. También tiene que operar en nosotros el hacer la voluntad de Dios. Llevar a la acción aquella buena intención que tenemos en el corazón.
Mis hermanos, el tiempo está cerca, Cristo viene pronto y muchos siguen viviendo engañados. El amor de muchos se está enfriando y cada vez lo buscan menos en lugar de buscarlo más. Cada vez se esfuerzan menos en lugar de esforzarse más. El engañador está en el mundo y se viste como un ángel de luz. Él no va a presentarse a ti como alguien malo, sino como alguien que cree ser el Cristo libertador de tu alma. Se va a presentar como alguien que te ofrece a Cristo sin tanto esfuerzo. Cuando Jesucristo dijo, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. No pongas tu confianza en los años que tienes de cristiano, incluso en el conocimiento que puedes llegar a tener o en el servicio que le has prestado supuestamente a Dios a favor de la iglesia. Son engaños del diablo porque, mi hermano, Jesucristo no toma en cuenta eso si tu corazón sigue apartado de Él. Si solamente en tu vida lo honras de labios, no tiene importancia. No podemos, hermanos, confiarnos de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio razonamiento. Tiene que haber una búsqueda profunda, continua, permanente de Dios que nos lleve a darlo todo por vivir lo más parecidos posibles a Él. Y cambiar lo que tengamos que cambiar, esforzarnos lo que tengamos que esforzarnos, quitar lo que tengamos que quitar y añadir lo que sea necesario, ahora que puedes. Porque Cristo viene pronto y vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe la hora. No seamos como aquellas vírgenes insensatas que se confiaron demasiado. Y llegó el novio y se quedaron. Porque creyeron que por estar en un lugar ya tenían asegurada su permanencia con el novio. No, mis hermanos, tenemos que ir más profundo. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Son advertencias, no para que pienses que la palabra es para otro, hermano. La palabra no es para otro, es para ti, es para nosotros. Examina tu vida y tu vida cristiana. Examina tu comunión con Dios. Examina tus motivaciones. Examínate a ti mismo. ¿Realmente el reino de Dios está obrando en tu vida? ¿Está operando en ti? El gobierno de Dios, en toda su justicia, su gozo y su paz, ¿está obrando en tu vida de manera que lo reflejas a otros? Sin importar lo poco o lo mucho que Dios demande de ti en cualquier circunstancia en la que te encuentres. ¿O eres de los que no está lejos del reino, pero se conforma con eso? Se conforma con escuchar la alabanza a cierta distancia en lugar de cantarle alabanzas a Dios. Se conforma con el conocimiento de Dios en lugar de esforzarse por conocer de manera personal a Dios. Cierra tus ojos y pon tu corazón delante de Dios y dile: Señor, yo quiero conocerte a ti. Y si estás seguro que ya lo conoces, dile: quiero conocerte más. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por tus advertencias. Vivimos tiempos tan difíciles, tan lamentables, en donde el cristianismo se ha vuelto tan superficial que es más una religión de hombres que una vida abundante. Hay tantas cosas que el cristiano está anidando en su corazón que, aunque tiene tu Espíritu Santo, no son capaces de quitar de él. Señor, perdónanos y ayúdanos. Quiero que mi deleite sea estar en tu presencia y que el buscarte sea mi mayor tesoro. Señor, obra en los corazones, obra en nuestros corazones y cámbianos, confirma tu evangelio en nosotros, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, guárdalos y habla y cambia nuestros corazones. Amén. Amén. Mis hermanos, estar cerca del reino se puede confundir con estar dentro. Pero cada uno de nosotros en lo personal tiene que tener la certeza. A veces nos confundimos, ¿no? Se escucha algo tan cerca que, oye, yo pensé que era aquí. No, no era aquí. De repente la música ya fuera del mundo, ¿verdad? Oye, yo pensé que era el tono del celular de alguno de ustedes. Porque se escuchaba como si estuviera aquí adentro. Pero no, está allá afuera. A veces estamos tan cerca que nos confunde y pensamos estar dentro, pero no. Examinemos nuestros corazones, amén. Y que aquel día no nos sorprenda, de manera que tengamos que tocar la puerta desde afuera, sino que seamos de los que están dentro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despidiendo de la próxima reunión.